¿Te has preguntado alguna vez dónde puedo encontrar una familia? ¿Una experiencia con Dios? ¿Un lugar para crecer? ¿Un tiempo para estudiar la Biblia? ¿Un concierto para adorar a Dios? ¿Una excusa para compartir la fe? ¿Una oportunidad para ser amigos? ¿Una forma de servir a la gente? ¿Una iglesia? Te presentamos El Redil, una iglesia para tener más conexión con Dios. Si recordamos un poco, ¿cuál es el corazón teológico de esta carta a los Filipenses? ¿En qué capítulo se encuentra? A ver si lo recordamos. En el capítulo 2. Porque allí se habla de qué cosa? De la encarnación de Cristo. Recordemos la reflexión que nuestro hermano Alejandro nos compartió en la semana, ¿no? Cómo comienza el capítulo 2 diciendo, ¿no? Si hay algún motivo de gozo, si hay alguna consolación, algún consuelo, entonces si les motivo, les animo a que imitemos, a que tengamos empatía con el sentir que también hubo en Cristo. Y así abre el capítulo 2 de esta carta. Hoy quiero invitarles a que reflexionemos a partir del versículo 12, luego de hablar de la encarnación de Jesús y mostrarlo como un modelo de vida para nosotros, los hijos y las hijas de Dios. ¿Y en qué sentido Jesucristo es un modelo? En que teniendo una posición privilegiada con Dios, decidió despojarse. Y además de despojarse, decidió humillarse a través de la entrega del servicio. Y a partir de ese despojo y de esa humillación, entonces vino la exaltación del Padre y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y qué bonito eso, porque allí hay un camino por recorrer, un camino para transitar. Allí hay un modelo de vida para nosotros los que seguimos al Señor. Y es importante enfatizar sobre identidad, sobre modelo de vida. En estos tiempos de turbulencia que vivimos, hemos visto, por ejemplo, en las noticias, todo lo que más o menos está sucediendo en nuestro país, un país convulsionado, bastante conflicto social, y eso hace que tal vez nos sintamos con miedo, con temor. ¿Cuántos hemos sentido miedo en estos tiempos? Bueno, creo que yo soy el único miedoso aquí. Y tal vez hasta se nos mate la esperanza, ¿no? Al punto de pensar, ¿será que sí hay futuro? ¿Será que sí hay futuro en Colombia? Y eso ha sucedido en este tiempo, sobre todo porque se ha escalado el conflicto social cada vez más y eso genera incertidumbre, genera inseguridad. También vemos en las noticias cómo también se activó una vez más el conflicto entre el Estado de Israel y el gobierno de Palestina. Bueno, el gobierno que hay en la Franja de Gaza, que en realidad es un gobierno que obedece pues a una estructura también militar. Y han habido enfrentamientos allí, siempre ha habido conflicto, eso no es nuevo. El punto es que este conflicto que ahora hay ha hecho que algunos, escuchen esto, algunos israelitas árabes también se enfrenten con israelitas judíos. Recordemos que el Estado de Israel es un Estado y hay árabes que son ciudadanos de Israel, del Estado de Israel, y eso ha sido como la novedad, una situación muy preocupante, porque una cosa es que el Estado se enfrente con un grupo armado, ¿cierto? Pero otra cosa es que esos conflictos estén entre la gente, entre los ciudadanos. Y eso da a entender un poco la situación de crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Esta pandemia también ha traído bastante presión
bastante estrés sobre la humanidad, sobre los ciudadanos, las ciudadanas. Ha traído pobreza también, y ahora, además de esto que estamos viendo es un reflejo de todo esto que está, digámoslo allí, reprimido, que está sucediendo. Y esto también nos hace darnos cuenta que aunque vemos esa maldad que sucede, digamos, la vemos allí, por la cual a veces nos sentimos hasta inseguros y llenos de temor. Lo interesante es que eso que vemos también es el reflejo de nuestra condición humana. Así que a veces no es tanto el mal que vemos allá afuera, la maldad que vemos afuera, sino también que la maldad que hay por dentro del corazón, ¿no? Por eso no somos tan buenos como creemos. A veces vemos con condena todo eso que sucede allí, la forma como se destruyen las cosas, la rabia que hay, la indignación, la agresión que se ve en todo el conflicto. Pero también, aunque tal vez nosotros no estemos allí tirando piedra, a veces también nosotros tiramos piedras con nuestras palabras, porque no se trata tanto de la maldad que uno ve afuera, sino también se trata de la maldad y del mal que llevamos por dentro. Y la Biblia no miente cuando nos revela y nos dice que aún aquel que se crea bueno, al final todos somos pecadores. ¿Y quién es el único bueno? Dios. Entonces, si Dios es el único bueno, ¿de quién necesitamos para hacerlo bueno? Necesitamos depender del Señor. En estos tiempos difíciles necesitamos depender del Señor. Y si bien estamos en este mundo, Jesucristo dijo, no pertenecemos al mundo. Es decir, no vivimos conforme a la onda de este mundo. Por lo tanto, el llamado que la palabra de Dios siempre nos hace el llamado a ser luz que brille en medio de las tinieblas. Y este fue el llamado que también hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. En el capítulo 2, versículo 12 en adelante, vemos cómo el apóstol Pablo, entre muchas cosas que le dice a la iglesia, les dice, sean lumbreras, ¿sí? Sean luces que alumbren en medio de un mundo perverso y corrupto. Y ese es el título de esta reflexión. Sean luces, sean lumbreras que alumbre en medio de un mundo perverso y corrupto. ¿Qué tal si leemos un fragmento de la carta a los Filipenses, desde el versículo 12 en adelante, para ver cómo este llamado del apóstol Pablo se ubica allí en el contexto inmediato? Leamos juntos Filipenses 2, versículos 12 en adelante. Dice de la siguiente manera, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para tener un mejor entendimiento. También lo podemos seguir aquí en pantalla a los que están en nuestras redes y los que estamos aquí presentes. Dice, versículo 12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, ¿quién escribe esto? Pablo. ¿Y por qué Pablo dice ahora que estoy lejos? ¿Dónde se encuentra? Está en la cárcel, está preso, está en Roma, ¿sí? Y Roma queda en la actual Italia y Filipos queda tal vez en la actual Grecia. Y esta es una epístola que el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu a la iglesia de Filipos y les dice esto: ustedes siempre obedecieron cuando estuve con ustedes, pero ahora que estoy lejos, ¿qué les pide? Es aún más importante que lo hagan. O sea, que sigan mis recomendaciones, mis llamados pastorales. Hay un dicho que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Y más o menos esto es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia. Le está diciendo, señores, cuando yo estuve con ustedes,
ustedes eran juiciosos. Ahora que estoy lejos, por favor, no hagan fiesta. Por favor, sigan mis recomendaciones. Veamos las recomendaciones. Les dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Tengamos en cuenta este llamado. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ahora, uno podría poner aquí una palabra que diga ¿cómo? Pongámosla en nuestra mente mientras leemos. Hagamos de cuenta que nosotros somos los que estamos leyendo, recibiendo la carta del apóstol Pablo. La pregunta inmediata que uno se hace es, pero ¿cómo? ¿Cómo nos esforzaríamos para demostrar los resultados de nuestra salvación? Sigamos leyendo. ¿Cómo? Dice allí, obedeciendo, primer llamado, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Cuando uno decide obedecer a Dios es porque le reconoce como su Señor. Y eso implica un grado de humildad de parte de uno, obedecer. Y vemos allí la razón que Él da. Pues Dios trabaja en ustedes. Es más, Él les da el deseo, Él le pone la motivación al creyente. Es más, Él les da el poder. Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para que hagamos todo lo que sea conforme a su voluntad, es decir, lo que a Él le agrada. Entonces, en el primer cómo, vemos aquí el llamado a la obediencia. Sigamos leyendo. Luego dice, ¿cómo? Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Es muy triste hoy cuando algunas personas que no participan de nuestra fe en Jesús dice lo siguiente: mira a los cristianos cómo se pelean. En la época del siglo I después de Cristo, los romanos decían esto: miren los cristianos cómo se aman. Y era porque cuando los enviaban al circo romano, ahí mandaban los cristianos para que enfrentaran a los leones, que era un espectáculo auspiciado por el emperador, para congraciarse con el pueblo. Y ahí veían cómo los leones devoraban cristianos, pero cuando los tiraban allí en el circo romano, en la plaza, en la parte central del Coliseo, los cristianos, en vez de correr cada uno por su lado a mirar cómo se salva, lo que hacían era que se abrazaban y esperaban la muerte. Bueno, esperaban el ataque de los leones. Y mucha gente se sorprendía. ¿Qué es lo que haría cualquiera? Correr y decir, sálvese quien pueda. Pero ellos se abrazaban y oraban. Y llegaban los leones y almorzaban. Algunos ya están pensando en el almuerzo a esta hora, ¿cierto? Bien. ¿Y sabe qué decían los espectadores? ¡Wow! Mira a los cristianos cómo se aman. ¿Y hoy qué dice la gente de los cristianos? Miren los cristianos cómo se pelean. Pero no nos sintamos mal, porque si el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, señores, den resultados de su salvación, trabajen por ello. Entre otras cosas, ¿cómo? Hagan todo sin quejarse y sin discutir, o sea, sin pelear. Si el apóstol Pablo estaba diciendo esto, ¿era por qué? ¿Porque eran santos? ¿Porque se amaban? ¿O porque competían allí? ¿O porque peleaban? ¿Por qué creen ustedes? O sea que aún aquellas iglesias del primer siglo se peleaban. Si ellos se peleaban, que tenían al mismo apóstol ahí, quien había visto a Jesús y había recibido la revelación, entonces ¿qué será de la iglesia de hoy? Es que iglesia perfecta no existe, pero gracias a Dios por ello, porque aunque somos imperfectos, la revelación de Dios siempre nos transforma, nos invita al cambio. Y aquí vemos lo que dice el apóstol Pablo: obedezcan a Dios, en segundo lugar,
hagan todo sin quejarse, para que no los critiquen. Número 3, lleven una vida limpia e inocente. Y cuando se habla de inocencia, se habla en el sentido de no hacer las cosas de mala intención, sino siempre tener una motivación correcta para hacer las cosas. A veces lo más importante no es lo que hacemos, sino con qué motivación lo hacemos. ¿Sí? Podemos dar comida al hambriento, pero si eso que hacemos no lo hacemos con la motivación de la misericordia, sino con la motivación del orgullo, entonces no funciona. El apóstol Pablo está diciendo: lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y aquí viene el tercer llamado. Léalo conmigo: brillen. ¿Cómo? Léalo conmigo: brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Sigamos leyendo. Y luego da otra recomendación: aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva. ¿Cuántos esperamos la venida de Cristo? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno ve lo que sucede a nuestro alrededor, cuando uno ve el caos, cuando uno ve la violencia, cuando uno ve que el mal pareciera prevalecer sobre el bien, cualquiera pierde la fe, cualquiera. Pero cuando uno observa que en el horizonte está la manifestación gloriosa de Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, entonces uno se llena de alegría, porque uno sabe que aunque el mal aumente, el bien siempre vencerá al final de todo. Que aunque el mal aumente, al final de todo se impone y se manifiesta la bendita justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno ve ese final, entonces uno se llena de fe y de gozo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice: esfuércense en dar frutos, resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Cómo? Dejar de criticar. ¿Cómo? Con una vida limpia, con buenas motivaciones. ¿Cómo? Brillando como luces, como lumbreras. ¿Cómo? Aferrándose a la palabra. Y aquí viene otra pregunta: ¿y hasta cuándo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga esa manifestación gloriosa de Cristo. Es decir, que cuando hacemos todo esto, en el horizonte vemos la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y esto nos llena de alegría. Por lo menos al apóstol Pablo lo llena de gozo, porque miremos lo que dice después. ¿Sí? Me alegraré. Si lo hacemos así, me alegraré. Aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse. Y yo me gozaré con ustedes. Una de las características de esta epístola es que esta es la epístola del gozo. Y qué paradoja, porque quien la escribe, ¿dónde está? ¿En San Andrés? ¿En la playa? ¿De vacaciones? Está bajo prisión. Y uno podría pensar: oiga, uno estando bajo prisión puede ser feliz, a menos que tenga una esperanza, a menos que logre ver en el horizonte la gloriosa manifestación de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está gozoso porque él ve eso y él les dice: manténganse, esfuércense, den resultados de su salvación, porque el final de todo no es este. En el final está la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir, Rey de reyes, Señor de señores.
Y eso trae gozo a nuestra vida. Eso trae esperanza a nuestra vida, porque sabemos que al final de todo, el mal no vencerá. Quien vencerá todo es la justicia de nuestro Señor. Ese es el que vencerá a todo. Demos un aplauso al Señor. Ese es el que vencerá. Y cuando uno sabe que ese es el final de la película, entonces tenemos razones para hoy sentirnos gozosos, firmes y adelante, aunque estemos bajo persecución, aunque estemos bajo presión. El gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza en cualquier situación. Cuando uno ve ese final, cuando uno tiene ese horizonte de vida. Y esa es nuestra esperanza, queridos. Tal vez nuestros ojos naturales en destrucción, pero cuando levantamos los ojos espirituales, vemos la justicia de Dios, que viene para honrar la fe de sus hijos y aún viene para redimir aquella sangre inocente que se ha derramado. Aún viene para enjugar y secar las lágrimas de las víctimas que lloran. Aún viene para que todo el mundo sepa que Él es el Rey, que Él es el soberano, que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que así sea. Que así sea. Bueno, hemos leído el fragmento, ¿no?, de la palabra. Y ya nos dimos cuenta que entre muchas razones que el apóstol da para dar resultados de nuestra salvación, hay uno que se llama ser luz, ser lumbreras. Y ser lumbreras en un mundo corrupto y perverso. Cuando yo meditaba en esto, quiero decirles que cuando uno planea este programa de predicaciones, uno lo hace un mes antes. Un mes antes. Y hace un mes no teníamos este caos que vemos. Y yo siempre digo, wow, Dios cómo es perfecto, ¿no? Porque hoy, cuando reflexionamos sobre este llamado, podemos entender mejor por el contexto caótico que tenemos la importancia de ser sensibles a este llamado, ser luz en medio de un mundo perverso y corrupto. Quiero que veamos rápidamente, los que están también allí en redes, que veamos rápidamente 3 razones sobre lo que significa ser luz, a propósito del llamado que el apóstol Pablo hace. Y aquí tenemos la primera razón. Ser luz es una evidencia de nuestra salvación. Repito, ser luz es una evidencia de nuestra salvación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy en día hay personas que nos acusan de ser o tener una fe ciega. Hay personas que creen que el ser cristiano es para gente ignorante. Decía que Richard Dawkins, este famoso científico moderno actual, escribe en su libro El espejismo de Dios. Para él Dios es una creación, una invención humana, y se refiere a la gente de fe como gente ignorante. Dice lo siguiente respecto a la fe: fe es el pretexto, es la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar las evidencias. La fe es creer a pesar de, quizá incluso debido a la falta de evidencias. Cuando yo pienso en esto y esta acusación que hace a los creyentes de no tener, digamos, la capacidad para pensar, yo pienso en la definición de fe de Hebreos 11:1. Porque Hebreos 11:1 habla de evidencias y habla de certezas. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza. Y en otra forma dice: es pues la fe la que demuestra la realidad.
En la Reina Valera dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: es la fe la que demostrar la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. El hecho de que hay cosas que no podemos ver no quiere decir que no existan. Y el hecho de que hay cosas que la ciencia no puede demostrar no quiere decir que no exista. Tal vez lo que dice es que justo la ciencia es limitada y no todo lo puede saber. ¿Ustedes creen que la fe de nuestro Señor Jesucristo es una fe ciega, sin evidencias? Los apóstoles, cuando comenzaron a predicar, por ejemplo, vimos en el libro de los Hechos el mes pasado que muchos de ellos fueron encarcelados y los reprimieron. Le mandaron el SMAT y les amenazaron y les dijeron: no hablen. Y los mandaron para el calabozo, para la URI, los mandaron. Y allá los tenían encerrados. Si ustedes deciden no hablar más de Jesús, los soltamos. Y por allá las famosas palabras del apóstol Pedro: pues nosotros preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué significa eso? Evidencias. Lo que hemos palpado. ¿Qué significa eso? Evidencias. Y el apóstol Pablo, aunque si bien no estuvo físicamente con Jesús, fue tal el encuentro con Jesús cuando iba camino a Damasco que hasta quedó ciego. No hay convicción tan grande en una persona hasta el punto que está dispuesto a morir por esa causa. ¿Ustedes no creen que eso es una evidencia que lo que predicó y enseñó estaba convencido que era una verdad? ¿Quién es capaz de hacer eso? A menos eso lo hace alguien que está convencido. Alguien que no tiene una fe ciega, sino por el contrario, una fe basada en evidencias. Porque él lo vio y dijo de un momento a otro: una persona tan radical como el apóstol Pablo, que mataba a cristianos, de un momento a otro con tan solo una revelación cambió y dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Como diciendo, estaba tan equivocado. Y eso que el apóstol Pablo vio, ¿qué creen ustedes que él vio? Él vio el final de la historia, la venida de Jesucristo. Y por eso él está tan convencido y dice: si es por mí, que me maten, porque entonces será ganancia, porque habré logrado la unión con Cristo. Eso es como cuando alguien que está en coma y de pronto va como en tránsito hacia la muerte y recibe, dice que ve una luz de la cual no se quiere separar, pero de pronto una voz que le dice: David, tu hora no ha llegado, devuélvete. Y cuando se va devolviendo siente el sufrimiento del cuerpo, ¿no?, que está ahí. Y hay personas que han dado ese tipo de testimonios, ¿no?, que han logrado estar allí y ver algo. No verlo directamente, pero sí percibir algo que es tan glorioso, tan grandioso, que no se quiere ir de ahí. ¿Qué creen ustedes que vio Pedro, Santiago y Jacobo cuando se fueron con Jesús al monte? Y tuvieron una visión de la transfiguración de Jesús. Y vieron a Elías
y vieron a Moisés, del cual la Biblia no registra muerte, sino casi que rapto. Y esos discípulos dijeron: esto es tan glorioso que no queremos irnos de aquí. El apóstol Pablo vio la gloria de Dios y por eso está tan convencido que hay que, por ahora, permanecer hasta que se manifieste. Pero les dice a los Filipos: ya que ustedes son salvos, den evidencia de su salvación. Den evidencia. ¿Qué significa ser luz? Significa dar evidencia de que somos redimidos, salvos por el Señor. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y todos ustedes recuerdan cómo yo conocí el árbol de guayaba, ¿no? Los que han hecho seguimiento a las predicaciones saben que gracias a un guayabazo yo supe que era un árbol de guayaba. Porque el tronco de ese árbol es diferente, ¿cierto? Tiene una superficie distinta y hasta es como resistente. Pero yo descubrí que eso era un árbol de guayaba hasta que me cayó un guayabazo en la cabeza. Y guayaba pera. ¿Saben cuál es? Esa grande. Así que por el fruto supe que eso era guayaba. Jesús habló acerca de los fariseos: por los frutos es que sabemos si son de Dios o no. ¿Y cuáles serían nuestros frutos? Lo que hablamos, lo que decimos, justo en las circunstancias cuando somos probados. Ese es el fruto de la verdadera semilla que llevamos. Vamos a la segundo significado. Ser luz significa manifestar el carácter de Jesucristo ante cualquier circunstancia. Ser luz significa dar evidencias. Si somos luz, que se note. Pero ahora, ser luz significa manifestar el carácter de Jesucristo ante cualquier circunstancia. Siempre digo que las circunstancias, cuando son bastante adversas, sacan a flote el verdadero carácter que uno tiene. Y todo lo que es religioso se descubre. Todo lo que es escaramuza se cae y sale el verdadero carácter. ¿Quieres conocer a alguien si está firme en Cristo? Entonces, ¿cómo asume la enfermedad? ¿Cómo asume la crisis económica en estos tiempos a propósito? ¿Cómo asume la partida de un ser querido en estas circunstancias que es imprevista? Tenemos casos aquí en nuestra familia El Redil, de hermanos y hermanas que han perdido familiares. Y eso no estaba planillado, nadie lo sabía, solo Dios. Se han ido. ¿Cómo asumimos el duelo? Teníamos un trabajo estable, vino esta crisis y de pronto despedido. ¿Cómo asumimos la crisis? ¿Cómo asumimos la adversidad? Y allí hay quienes abandonan el barco. ¿Sabe? Hay algo que nos conecta con la iglesia de Filipo y nosotros iglesia de hoy en general. Escuchen esto. La iglesia de Filipo estaba pasando por persecución. Es decir, que estaban bajo presión. Estaba bajo persecución la iglesia de Filipo. Estaban en adversidad. Estaban siendo probados en su fidelidad y en su fe. Y cuando el apóstol Pablo escribe esto y les anima a permanecer firmes y unidos como predicamos el domingo pasado, era porque algunos habían dicho: este barco se va a hundir, yo me tiro antes que me ahogue. Y resultaron ahogándose, porque el barco del Señor jamás se hundirá.
Así que ser luz significa que aún en la adversidad se demanda que el carácter de Jesucristo tome el control en nosotros, aflore, salga a la luz y brille. Si estamos en tiempos difíciles, hoy es cuando más debemos brillar con el carácter del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Hoy es cuando más tenemos que brillar con el carácter del Señor. En tiempos cuando se hace apología al odio, es cuando más el amor de Dios debe brillar. En tiempos cuando se hace apología a la guerra, es cuando más la paz del Señor debe brillar. En tiempos cuando se hace más apología a las peleas y a las contiendas, aún entre colombianos, es cuando la reconciliación de Dios en Cristo Jesús debe brillar en nosotros. El carácter del Señor debe brillar en toda circunstancia. Es muy fácil que el carácter del Señor brille cuando todo está bien, cuando nos ganamos el baloto, cuando las cosas marchan bien en la casa. Es muy fácil decir gloria a Dios cuando estamos allí en San Andrés, en las playas esas de multicolores allí, y uno dice: wow, cuán hermoso eres tú, Señor. Algunos están diciendo amén. Yo quiero eso. Yo necesito eso. Por eso es muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando estamos bajo la tormenta, bajo la granizada, bajo el frío, bajo el viento, bajo el cielo gris, qué hermoso y cuán difícil también es decir gloria al Señor. Y quien lo diga es porque tiene evidencias, tiene convicciones. Así que ser luz significa eso. En la adversidad significa que hay que brillar con el carácter del Señor. Ahora, ¿cómo lo sabemos si estamos brillando o no? Simplemente basta con escucharnos. ¿Qué decimos bajo esas circunstancias? ¿Qué actitudes tenemos bajo esas circunstancias? ¿Qué decisiones tomamos bajo esas circunstancias? Solamente basta que uno haga ese análisis y uno pueda saber si allí está el carácter del Señor. Si está, estamos brillando. Y si no está, es el tiempo de tomar las decisiones para ser coherentes, para dar evidencias, resultados de nuestra salvación en el Señor. Número 3, ¿qué significa ser luz? Significa vivir como disidentes de este mundo. Y aquí uso una palabra muy familiar, ¿no? Porque hoy aquí en Colombia se habla de las disidencias. En estos días estuve en un evento académico y allí se hablaba de las disidencias de género. Ya no es la diversidad de género, sino disidencias de género. Y cuando hago las investigaciones y los artículos sobre los cristianos evangélicos en un país como Colombia, que ha tenido una tradición religiosa de la cual todos sabemos y conocemos, allí se usa un término en sociología que se llama disidencias religiosas. ¿Qué significa disidencias? Viene de la palabra disentir. ¿Qué significa disentir? ¿Dónde están los jóvenes? No hay jóvenes, aquí todos somos viejos. ¿Dónde están los viejos? Eso, bien, los viejitos. Bueno, ya que somos viejitos todos, con algunas excepciones, es cierto, aquí,
Recordemos esos momentos de adolescencia cuando estábamos en el proceso de saber que era una novia o un noviazgo, ¿cierto? Y los hombres, aquellos que tuvimos esas novias de adolescencia, recordamos esas famosas palabras cuando la novia después de un tiempo se le acerca a uno y le dice: mira, yo te quiero mucho, nunca cambies, tú eres genial, ¿sí? Es más, tú eres buena gente, yo no tengo nada contra ti, ¿sí? Es más, no se trata de ti, se trata de mí, que no estoy segura. Y lamento mucho decirte que, y uno como hombre está ahí con la baba corrida y con el corazón palpitando como diciendo: no me dejes, no, se me acaba el mundo. Hoy yo me río de esas bobadas, ¿cierto? Aunque algunos, aunque se rían, cayeron en esas bobadas. No, que estamos casados, ¿sí? Pero gracias a Dios que nos va bien en medio de las diferencias. Pero esos primeros experimentos de adolescencia, esa muchacha terminaba diciendo: mira, tú eres genial, yo te quiero, qué sé yo, nunca cambies, osito cariñosito, pero terminemos esta relación. Es más, podemos seguir amigos de amigos. Es decir, podemos seguir de amigos y uno por fuera, sí, sí, claro, de amigos, pero por dentro reventado, diciendo: es que ni de amigos te quiero, porque es como si fuera una traición, ¿no? Después que ha tomado mis sentimientos, entonces me los devuelve hecho trizas, dice uno, ¿no? Decía en aquel entonces. Pero aquí está la cosa: podemos seguir de amigos, nos podemos seguir llamando, pero quiero que sepas que mis sentimientos disienten de los tuyos. ¿Ya captamos la idea? Es decir, podemos relacionarnos, pero disidencia quiere decir que no compartimos no compartimos el sentimiento de, no compartimos el pensamiento de, no compartimos la mentalidad de, aunque caminemos juntos físicamente, aunque compartamos, aunque convivamos, pero tenemos claro que cuando hablamos de vivir como disidente de este mundo, significa que aunque estamos en este mundo, no pensamos con el mundo, no compartimos la mentalidad del mundo, porque somos disidentes de este mundo, porque nuestra mentalidad le pertenece a Dios. Y cuando uno vive así, somos luz, porque la luz contrasta con las tinieblas. La luz brilla en la oscuridad. Y si hoy el mundo está corriendo tras una política de muerte y de culto a la muerte y de culto a las tinieblas, aunque estemos en este mundo, aunque hablemos, aunque vivamos, aunque compartamos en este mundo, somos disidentes, porque nuestra mentalidad no viene de aquí, viene de nuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos hijos de Dios, somos diferentes. Eso es vivir como disidentes de este mundo. Y ya que está de moda la palabra disidencia, si alguien te dice que tú eres un disidente, no te ofendas. Tú le puedes decir: sí, yo soy disidente de este mundo, yo difiero, yo no comparto esta mentalidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En tiempos de confusión, quien no sabe y no conoce su identidad, cualquier Transmilenio, si está operando, porque ahora con las protestas no sabemos, cualquier Transmilenio, cualquier ruta le sirve. Pero en un mar de confusiones, quien tiene clara su identidad sabe qué hacer en el momento correcto, en el tiempo correcto. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios, tenemos una identidad distinta. Y este mundo necesita
que la luz de Jesús brille. La luz tiene 3 propiedades. Termino con esto para tranquilidad de nuestro sistema digestivo. La luz tiene 3 propiedades. Tiene la propiedad de propagarse en línea recta. Si yo tengo una linterna aquí, la prendo, esa corriente de fotones va en línea recta hacia donde esté dirigiendo la fuente de luz. Esa es la propiedad de la propagación de la luz en línea recta. La segunda propiedad de la luz es que la luz no solamente se propaga en línea recta, sino que se refracta. Si yo tengo una fuente de luz y pongo esta botella de agua y la luz pega con esta superficie translúcida, vamos a ver que la luz va a cambiar de dirección dentro del agua y va a parecer como si estuviera quebrada. Eso es la propiedad, no del agua, bueno, del agua, pero también de la luz que entra. Y esa es la propiedad de refractarse. Se distorsiona, ya no hay una línea recta continua y la luz hasta pierde su lucidez dependiendo de la superficie. ¿Me hago entender? La luz se refracta. Pero hay una tercera propiedad, y es que la luz se refleja, como cuando tenemos un espejo y le proyecto un haz de luz. Esa luz se refleja con la misma intensidad y tal cual la recibe, la refleja y la manda hacia donde esté orientado esa superficie. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Quién es la fuente de luz? ¿Quién dijo yo soy la luz de este mundo? Si Él es la fuente, tú y yo, ¿qué somos? ¿Qué tipo de superficie hay en nuestro corazón? ¿Estamos refractando la luz o estamos reflejando la luz a donde hay oscuridad? Lo que Dios quiere es que reflejemos su luz, no que la refractemos. Que el Señor nos ayude en este tiempo a hacer luz, lumbreras en medio de un mundo corrupto y perverso. ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya.